Bendiciones, hermanos. Es un privilegio poder compartir el, el mensaje de la palabra hoy en la mañana. Es una bendición, siempre digo, poder ser el portavoz de la palabra del Señor. Y también es un privilegio poder congregarse. La Biblia dice que debemos de congregarnos. Es un privilegio también poder congregarnos, un privilegio poder compartir libremente la palabra del Señor. Sobre todo, aquí todavía no existe, y ojalá que no exista nunca, persecuciones como está existiendo en otros lugares. Y hoy quería compartir un versículo que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Versículo 32. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Cuando lo tengan me dicen amén. Treinta y siete, 17:32. Hermana Vallito no ha venido, ¿no? Sí. ¿Lo tienen? Dice, acordaos de la mujer de Lot. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, que sea usted hablando a nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos permiso para fluir en esta mañana, en este lugar con poder, edificando todo aquello que necesita ser edificado, sanando todo aquello que necesita ser sanado, restaurando todo aquello que necesita ser restaurado. Señor, háblanos, habla nuestras vidas y muéstranos, Señor, lo que debemos hacer y el camino que tenemos que transitar. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos llevar por el ímpetu de la carne, por los deseos de la carne. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, que sea usted dirigiéndonos, que sea usted hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra, acordaos de la mujer de Lot. Ustedes saben que, o recuerdan que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Por mirar atrás, o por mirar donde no tenía que mirar, o por fijar la mirada donde no tenía que fijar la mirada. ¿Qué dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 2? Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, la palabra nos recomienda a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, ni en las cosas que de alguna manera nos puedan atraer. La mujer de Lot cometió un trágico error, un tremendo error. Poner su mirada ¿en dónde? En una sociedad terrenal. La mujer de Lot puso la mirada en sus relaciones sociales, en su posición social,
en, en sus negocios, en las oportunidades que le daba en ese momento la vida, en este caso en Sodoma. ¿Y cuál fue el error de la mujer de Lot? En lugar de poner la mirada en las cosas de Dios y en las advertencias que estaba recibiendo, volvió su mirada a las cosas terrenales. ¿Y por qué volvió su mirada a las cosas terrenales? Porque su corazón todavía estaba en Sodoma. La habían sacado, pero su corazón estaba en Sodoma. De alguna manera hay una similitud con nosotros. Cristo nos saca del mundo, pero anhelamos el mundo. Anhelamos los placeres del mundo. Dios libertó a su pueblo de una esclavitud de más de 400 años. Eran libres. Y sin embargo ese pueblo anhelaba regresar a Egipto, a disfrutar de los que ellos decían eran los placeres que disfrutaban de Egipto. Génesis 19, 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Si nosotros nos ponemos a leer lo que dice la Escritura en cuanto a este capítulo que encontramos en Génesis, que habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos podemos dar cuenta que la mujer de Lot no era una mujer cualquiera o no era cualquier persona. No era cualquier persona. Ella tenía muchísimos privilegios. Y no hablo de privilegios del mundo, tenía muchísimos privilegios. La Biblia dice que tuvo un marido justo. O sea, no se podía quejar por tener un marido golpeador, abusador, mujeriego, etcétera, etcétera. La Biblia dice que tenía un marido justo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Y libró al justo Lot. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que habían en ellos. O sea, Lot vivía en Sodoma, pero en el fondo se sentía abrumado por la perversidad, por la perversión, por el pecado que vivía. Dice que sus creyentes no eran cualquier sus parientes, no eran cualquier pariente, sus parientes eran creyentes. Abraham y Sara, Abraham el padre de la fe. No eran cualquier parientes, eran parientes creyentes, que ponían su confianza en Dios, que depositaban su confianza en Dios. Y no solamente que era una privilegiada por los parientes que tenía y por el esposo justo que tenía. La Biblia dice que aunque su corazón estaba en otro lugar, fue privilegiada porque fue advertido por quién acerca de que tenía que salir de ese lugar. ¿Quién le advirtió a la mujer de Lot? Fueron ángeles. O sea, Dios le manda ángeles para advertirle sobre lo que iba a suceder y para sacarla de ese lugar. Pero aún así ella se resistía. La Biblia dice que prácticamente tuvieron que sacarla a la fuerza. Es decir, que la mujer de Lot fue despertada espiritualmente, porque si le visitaron ángeles, ella descubrió que el cielo existe, que Dios existe, porque no la visitaron cualquier persona. No sé si me hago entender. Entonces, ella fue despertada espiritualmente. Y a partir de ese momento podía tener la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva vida. No fueron cualquier persona las que le fueron a
a predicar. Fueron ángeles a predicar y advertir sobre lo que iba a suceder. Pero aparte de eso, ella había tenido una segunda oportunidad de vivir. Una segunda oportunidad de salvación que le estaba dando Dios. Génesis 14 habla sobre una guerra que hubo, y dice que en esa guerra se llevaron secuestrados a Lot, a su esposa, a sus hijas y a una cantidad de personas. Y dice este versículo que Abraham gana esa guerra y recupera todos los bienes que se habían robado estos reyes. Y no solamente que recupera los bienes, dice Génesis 14, versículo 16, sino que también recupera a Lot, su pariente, a los bienes de Lot y a las mujeres y demás gente. O sea que la mujer de Lot vivió algo similar a lo que hemos vivido nosotros. ¿Qué dice la palabra en 1 de Pedro 1, 18, 19? Que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos ¿de quién? De nuestros padres. Entonces la mujer de Lot fue rescatada, así como nosotros fuimos rescatados del lodo para tener una oportunidad, una nueva oportunidad, una nueva vida y una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar estos privilegios que tuvo la mujer de Lot, nosotros también hemos tenido y seguimos teniendo los mismos privilegios y a veces no valoramos lo que Dios nos ha dado y preferimos hacerle caso a las corrientes del mundo. Dios aborrece, con todo respeto, la homosexualidad, pero las personas, sabiendo que es aborrecido por Dios, viven ese tipo de vida. Como la mujer de Lot, tenemos personas justas a nuestro alrededor, que nos marcan el camino, que nos enseñan por dónde debemos transitar. Pero somos rebeldes a esa bendición que Dios pone alrededor de nosotros. Y escogemos vivir en medio del pecado. Y estoy diciendo escogemos, no estoy diciendo que ustedes escogen. Escogemos. En toda familia hay un creyente que da buen testimonio. Y aún así nos resistimos a caminar correctamente como nos dice la palabra que tenemos que caminar. Somos privilegiados, así como fue privilegiada la mujer de Lot, que dice que ángeles la visitaron. Nosotros somos privilegiados porque tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, que nos dice lo que es bueno, lo que es malo, que nos redarguye, que corrige nuestros errores. Y sin embargo, teniendo al Espíritu Santo, seguimos cometiendo o seguimos caminando por donde no debemos caminar. Y como la mujer de Lot también hemos tenido una segunda oportunidad. Dios nos libró de la muerte y nos dio vida eterna por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuando recibimos esa segunda oportunidad? Cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, los mismos privilegios que tuvo Lot los tenemos nosotros.
Y así como la mujer de Lot, perdón, los mismos privilegios que tuvo la mujer de Lot los tenemos nosotros. Y así como la mujer de Lot, que tuvo esos privilegios y los despreció, a veces nosotros también despreciamos todo lo que el Señor nos brinda a través de su palabra. ¿Cuántas veces cuando estamos caminando en situaciones de tentación o caminamos en cuanto a sucumbir al deseo de la carne sobre algo que yo quiero hacer y que hacen los demás y que yo no lo hago, decimos, ¿y será verdad esto del cielo? ¿Será verdad esto de la eternidad? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? Cuando queremos hacer algo que está reñido a la palabra de Dios y decimos, pero otros lo hacen, y si los otros tienen razón y nosotros estamos equivocados. Ustedes sabían que la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita en diferentes continentes, a miles de kilómetros de distancia entre escritor y escritor. Miles de kilómetros de distancia entre escritor y escritor. En una época donde no había internet, no había wifi, no había WhatsApp, no había correo electrónico, como para decir, bueno, es que se datearon a través de los correos electrónicos. Se datearon a través del WhatsApp, ¿verdad, Ernesto? No había nada de eso. Y sin embargo, las coincidencias y la armonía se repite en miles y miles de ocasiones en la palabra de Dios. Estadísticamente y probabilísticamente es imposible que eso pueda ocurrir. Matemáticamente es imposible que eso pueda ocurrir. De que escritores escriban en diferentes continentes, a miles de distancia, en diferentes épocas, y que las coincidencias escritas sean por miles. Estadísticamente, probabilísticamente, eso es imposible. ¿Qué lo hizo posible? Que cada uno de los escritores fue inspirado por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, escrita para enseñarnos, para redarguirnos, etcétera, etcétera. Según de Timoteo 3, 16. ¿Ustedes sabían que en Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías escritas en el Antiguo Testamento? Es imposible que en una sola persona se cumplan 300 profecías. Y a veces dudamos de la veracidad de la Biblia. ¿Será verdad? Cuando el pecado nos tienta, o cuando vemos a otro progresar o hacer cosas diferentes o hacer cosas que desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista de ellos es halagador, es bueno, es etcétera, etcétera. Nosotros nos preguntamos, ¿será verdad? Y si es mentira y me estoy perdiendo todo eso. ¿Cuál fue el pecado de la mujer de Lot? Su incredulidad. Y el mismo pecado cometemos nosotros. A veces dudamos de que la palabra de Dios sea cierta. Y hay muchos que habiendo recibido a Cristo como su Señor y Salvador están perdidos en el mundo del pecado. Porque la justificación que tienen es, la Biblia fue escrita por hombres y los hombres se equivocan. Sí, fue escrita por hombres, pero hombres que fueron dirigidos e inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Inspirados, dirigidos. Algunos eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir. ¿Cómo un analfabeto puede escribir algo? Solamente lo puede hacer si su mano es tomada por el Espíritu de Dios y empieza a redactar.
lo que Dios quiere que le redacte. ¿Cuál fue el pecado de la mujer de Lot? Su incredulidad, su desobediencia. ¿Cuál fue el pecado original de la humanidad? Quieren inventar 50.000 pecados para para Adán y Eva. El pecado de ellos fue desobediencia. Y la desobediencia sigue siendo el principal pecado de la humanidad. Yo hago esto porque Dios lo dice, pero no creo que me pase nada. La desobediencia. Génesis 19:15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Prácticamente lo sacaron a la fuerza. Su corazón estaba enraizado en una ciudad que era puro pecado. Y uno de los principales pecados, o el mayor pecado, o el pecado generalizado, es lo que ahora se conoce como la sodomía. Eran sodomitas. Había pedofilia, homosexualidad, lesbianismo. Eso era común, era normal en esa ciudad. Y de ahí los estaba librando Dios. Pero aunque Dios la saca prácticamente a la fuerza, ella tuvo un corazón ingrato y despreció la misericordia de Dios. Ustedes sabían, queridos hermanos, que cuando nosotros pecamos estamos despreciando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Así como la mujer de Lot despreció la misericordia de Dios, nosotros cuando pecamos, y pecamos de diferentes maneras, estamos despreciando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La muerte en la cruz fue una de las muertes más crueles, más brutales, más desgarradoras que haya existido. Y esa muerte fue una muerte por amor, para que usted y yo, ustedes y yo, para que nosotros podamos tener vida eterna. Sin embargo, a veces cometemos pecado y despreciamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La mujer de Lot amó más al mundo que a Dios. Y a veces nosotros caminamos con 2 pies, un pie en el mundo y otro en el pecado. Porque en el fondo extrañamos los placeres del mundo. Extrañamos las borracheras, las orgías, las fumaderas, los cachos colorados. Mire lo que dice la carta de Judas. En el versículo 7. Dice: y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, contra naturaleza se llama inmoralidad sexual. Pecado contra la naturaleza es la inmoralidad sexual. Dice: contra naturaleza fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
y lo que dice en los versículos 21 y 23. ¿Qué nos recomienda la palabra? Dice, el 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El 22 nos da una orden, un mandato. A algunos que dudan, convencedlos, dice. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice que debemos permanecer. El 21 me gusta, dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el castigo? Hemos hablado de los privilegios, del pecado. ¿Cuál fue el castigo para la mujer de Lot? Perdió su vida en un instante cuando estaba próxima a salvarse. O sea, estaba a milésimas de segundo de la salvación. De hecho, estaba salva. En ese momento había sido salvada. Era salva. Y se muere. La gracia que había sido derramada sobre ella se transformó en el día de su juicio. ¿Y cuál es la advertencia que podemos sacar de lo que le sucedió a la mujer de Lot? ¿Qué hizo la mujer de Lot? ¿Dónde tenía las manos ella? Tenía las manos en el arado de la salvación. Iba para adelante. Pero cometió un error. Con las manos en el arado, miró para atrás. Miró para atrás. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. 9:62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estaba caminando hacia adelante, la llevaban ángeles de la mano. Y miró para atrás. A veces nosotros somos salvos, recibimos la gracia de la salvación y de la vida eterna y todavía miramos para atrás. Todavía anhelamos las cosas del mundo. Miramos para atrás, es que allá estaba mejor, allá me divertía más. Allá mis amigos me ensalzaban más. Todavía miramos para atrás. Y la Biblia nos manda a no mirar para atrás. Ella se equivocó. Esa es una advertencia para nosotros. La palabra nos advierte de no hacer lo que hizo la mujer de Lot. Otra de las advertencias que encontramos es que comenzó pero no completó su decisión. Hay muchos que empiezan en el caminar cristiano, pero en el camino se pierden. Muchos empezamos en el caminar cristiano y en el camino nos perdemos.
Yo siempre digo, o sea, y no es una queja, yo siempre me digo, ¿no? Nosotros como iglesia llegamos a tener una media de asistencia de 100 personas, 100, 110 personas. No sé si ustedes se recuerdan. Y de repente, y uno dice, bueno, probablemente están en otra iglesia, ¿no? Pero la mayoría no está en ninguna iglesia. La mayoría volvió al mundo. No todos, pero muchos volvieron al mundo. Entonces, muchos comenzamos en el camino de la salvación o el camino de la gracia, pero no completamos la decisión. Otra advertencia para nosotros es que provocó la ira de Dios. Dios es santo, 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 santo. Él no se mezcla con el pecado. Y cuando nosotros pecamos, provocamos la ira de Dios. 1 Corintios 10, 22 dice, ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Otra advertencia es que la mujer de Lot, despreció la gracia. Y Romanos 2:4 nos dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. A veces despreciamos lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso, queridos hermanos y hermanas, y las personas que están escuchando esta enseñanza a través de esta pantalla, es importante que nos cuidemos de no ambicionar los lucros terrenales, las pasiones terrenales, los deseos de la carne. Es importante cuidarnos de los placeres que nos brinda el mundo. Y cuando hablo de placeres no me refiero solamente a placeres sexuales, también cuidarme de la malicia. A veces somos maliciosos, pensamos lo que otro puede estar haciendo sin estar seguro que lo está haciendo. Cuidarnos de juzgar a las personas sin saber la razón por la que esa persona está haciendo tal o cual cosa. O a veces decimos que tal persona no está sirviendo con sinceridad al Señor, cuando yo solamente estoy sentado calentando asiento. O sea, ¿qué valor puedo tener para juzgar a alguien que sirve de una manera correcta o equivocada cuando yo no sirvo de ninguna de las dos maneras? Dice el apóstol Pablo que cuando le fueron a decir que algunos estaban predicando a Cristo por envidia, por tratar de avergonzarlo a él, por tratar de destruirlo, dice, no hay problema, dice. Unos predican a Cristo por error, otros por amor. Lo importante es que Cristo sea predicado. Y a veces nosotros criticamos a otros por la forma como alguien está sirviendo, pero nosotros somos pasivos, estamos sentados nada más. Entonces, esa es una advertencia, ¿no? Cuidarnos de no ambicionar los lucros terrenales y cuidarnos también de los falsos placeres que nos brinda el mundo. Otra cosa importante que encontramos aquí es que debemos cuidarnos de resistirnos a la orden de Dios. Si Dios nos dio un don, si Dios nos dio un ministerio, si Dios nos dio una ubicación para servirle, pues tenemos que ser obedientes a ello. Tengo que ser obediente. Y otra cosa importante,
que encontramos aquí como advertencia es que no debemos salirnos de los límites que establece la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice esto es pecado, no puedo salirme del límite que me dice Dios. Dios establece límites y a veces por arrogancia, por orgullo, por autosuficiencia, nos salimos de los límites pensando que Dios no se da cuenta o no nos está mirando. Entonces tenemos que mantener los límites que están establecidos en la palabra de Dios. ¿Qué le dijeron a la mujer de Lot? Le marcaron un límite. Sal de esta ciudad y no mires para atrás. Ese era todo el límite. Fácil de cumplirlo. Pero ella desobedeció, se salió de los límites y miró para atrás. Y otra cosa importante es que no debemos dudar cuando Dios nos dice algo. Si Dios dice que va a suceder algo, tenemos que creerle. Amén, hermanos. A veces nosotros recibimos una palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, en sueños, en discernimiento. No hagas tal cosa. ¿No? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? No pasa nada, hagámoslo nomás y pagamos las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, la esposa de Lot no tomó en serio la orden que le envió Dios a través de un ángel y tuvo consecuencias nefastas, murió. ¿Por qué desobedeció? Porque su corazón todavía se aferraba a los placeres de Sodoma. Su corazón estaba en Sodoma. De hecho, no solamente el corazón de la mujer de Lot estaba contaminado. Si ustedes leen esa parte que está escrita en la palabra, dice que ya las hijas de Lot estaban contaminadas. Y el mismo Lot tenía algo de contaminación. Porque llegan los ángeles y les dice, se identifican como mensajeros delante de Lot. Muestran el poder. Y cuando los habitantes de Sodoma le exigían a Lot que le entregue a esas personas para tener relaciones sexuales con ellos, o sea, para homosexualizarlos, ¿qué es lo que hace Lot? En lugar de confiar en que ellos eran mensajeros de Dios y que tenían poder para destruir cualquier barrera que se presentara entre ellos y la salvación, ¿qué hace Lot? Les dice, no le hagan daño a ellos. ¿Sabes cuándo les iban a hacer daño a estas personas? Nunca. Eran ángeles de Dios, guerreros de Dios. ¿Sabe qué dice Lot? No les hagan daños a ellas. Les entrego a mis hijas que son vírgenes para que ustedes puedan tener relaciones sexuales con ellas. O sea, ya en su corazón no estaba la confianza plena en Dios, sino en su papel de diplomacia. Como diplomático quiso resolver las cosas. No hagan esto, que yo les doy lo de acá. ¿Y por qué estaban también las hijas de Lot con el corazón ya contaminado por los placeres o por ese estilo de vida que habían vivido en Sodoma? Recuerde que cuando se fueron a un lugar que Dios no les dijo que vaya, porque Lot dijo, yo no quiero quedarme aquí, quiero ir allá. Y Dios le dijo, está bien, por ustedes no voy a destruir esta ciudad que la iba a destruir. Vayan para allá, les dice. Y estando allá, ¿qué hicieron? No, vámonos de aquí, vámonos a las montañas.
Querían triangular algún posible regreso, pero ya no podían regresar, porque el fuego estaba acabando con la ciudad. Y se fueron a las montañas. ¿Y qué pasó en las montañas? Le dice la mayor a la menor: mira, probablemente no ha quedado nadie en la tierra y ya no vamos a tener descendencia. ¿Cómo que no ha quedado nadie en la tierra? Si ellos sabían que por ellos Dios no había destruido la ciudad a la que fueron. Había gente. Ellas sabían que había gente, porque por ellos Dios no destruyó una ciudad a la que ellos pidieron ir. Y estando en la montaña, le dice la mayor a la menor: mira, probablemente no vamos a tener descendencia, porque ¿qué tal si emborrachamos a mi papá y yo tengo primero relaciones con él y después lo emborrachas tú y después tú tienes relaciones con él? Hasta ahí parece como que ellas son las engañadoras. Desde mi punto de vista, hay personas que dicen que no, pero mi punto de vista es: ¿qué padre se emborracha con los hijos? ¿O qué padre se emborracha con las hijas? Y que borracho no sepa lo que está pasando. Decían en mi pueblo: denle un plato de, ya usted sabe de qué, a un borracho, a ver si se la come. Entonces estaban contaminados. Y de ahí nacieron los moabitas, los amonitas, etcétera, etcétera. Entonces su corazón estaba en Sodoma y no se daba cuenta de la única oportunidad que le presentaba Dios de salvación. En el Nuevo Testamento Jesús le advierte a los creyentes que se acuerden ¿de quién? De la mujer de Lot. Acuérdense lo que le pasó a ella, dice. Y es advertencia a los creyentes: acuérdense de lo que le pasó a ella. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo, que aquellos cuyo corazón está apegado al sistema del mundo que lo rodea, no escaparán de la ira de Dios y de la destrucción que viene sobre los impíos. Lo contrario dice en cambio Abraham, Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Jesús dice: acuérdense de la mujer de Lot. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que no nos permitas, Padre, mirar hacia atrás, como lo hizo la mujer de Lot. En esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón. Perdón porque de alguna manera, como la mujer de Lot, hemos tenido privilegios y hemos tenido los mismos errores que tuvo la mujer de Lot, la cual sufrió su castigo. Por eso, Señor, queremos pedirte perdón. Que perdone, Señor, el hecho de no valorar tus privilegios y de pecar, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Nosotros no queremos recibir el castigo que recibió la mujer de Lot, Señor. Nosotros queremos disfrutar la vida eterna junto contigo, Señor. Queremos
alabarte y glorificarte eternamente, Señor, y estar juntos, Señor, en la eternidad. Por eso, Señor, te queremos pedir perdón. Perdónanos, Señor. Y pon, Señor, en el corazón de las personas allegadas a nosotros, pon en esos corazones arrepentimiento, Señor. Guíalos a la verdad. Que la verdad los haga libres, Señor. Ayúdanos a testimoniar, Señor, tu presencia en nosotros. No permita, Señor, que el coraje, la ira nos tome, Señor. Ayúdanos a dar testimonio que verdaderamente vives y moras en nosotros, Señor. No permitas, Padre, que despreciemos tu misericordia. Señor, te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Son eternas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, que cuando pongamos la mano en el arado, no miremos hacia atrás. Que nos mantengamos firmes en la decisión de caminar junto a ti, Señor. Y que cuando cometamos algún error, aceptemos la observación o la voz del Espíritu Santo que nos muestra que nos hemos equivocado, y en ese momento, Señor, arrepentirnos de esa equivocación y pedirte perdón. No queremos provocar tu ira, Señor. Queremos honrar tu muerte. Queremos honrar tu sacrificio, Señor. Señor, quita cualquier deseo en nuestro corazón por los lucros terrenales, Señor. Por los falsos placeres de la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tus mandatos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra puede penetrar como una espada de doble filo, Señor, dentro de nosotros, Señor. Y puede separar lo espiritual de lo carnal, Señor. Y puede llevarnos, Señor, a alejarnos cada día más y más del pecado, Señor. Oramos, Señor, por sabiduría, discernimiento. Oramos, Señor, por obediencia. Oramos, Señor, por saber escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice por el camino que tenemos que andar. Oramos también, Señor, por aquellos que no te conocen. Si hay alguien que dice, Señor, yo no quiero ser como la mujer de Lot. Yo quiero salvarme, Señor. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te animo a hacer esta decisión. Ahí donde estás, dile con voz audible, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida. Perdona mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por salvarme, por perdonarme, por limpiarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, escríbenos, queremos orar por ti. Queremos darte la dirección de este lugar para que puedas venir a congregarte y compartir juntos como hermanos la palabra de Dios. Oramos también por sanidad. En el nombre de Jesús sean sanados todos los enfermos. En el nombre de Jesús, Señor, sana también las dolencias del alma. Falta de perdón, vergüenza, sean sanadas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor.